Monseñor Agustín Román no solo fue el primer obispo cubano ordenado para el episcopado en Estados Unidos, sino que fue el amigo de todos. Construyó la Ermita de la Caridad con las primicias de los cubanos recién llegados. Del legado de Monseñor Agustín Román, Radio Paz presenta En Busca de la Felicidad. La paz del Señor esté con todos ustedes. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, en sus familias, en sus ambientes. Que la paz de Cristo penetre en el mundo a través de nosotros los cristianos. Es nuestra responsabilidad. Porque Cristo es el príncipe de la paz. Y el príncipe de la paz es la fuente de la paz. En la medida en que los cristianos nos acerquemos a Cristo, en esa medida nosotros le daremos también la paz al mundo. Los obispos latinoamericanos en su conferencia de Puebla, en el año 1979, repiten a través del documento el papel de Jesucristo. Cristo es la palabra del Padre, dicen los obispos, sacramento primordial y radical del Padre, único camino al Padre, verdadero Dios, verdadero hombre, único Salvador, liberador integral. No debe ser desfigurado, parcializado o ideologizado. No fue un político o un revolucionario o un simple profeta. Rechazó la tentación del poder político y todo recurso a la violencia. Cristo es la verdad, el camino y la vida. Jesús muerto y resucitado es la solución de Dios para el mundo presente. Él es la única solución para todos y para cada uno. No hay otro camino. El libro de los Hechos nos dice así en el capítulo 4, versículo 12. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvados. Él es el único capaz de quitar el pecado del mundo y vencer a Satanás, suprimiendo lógicamente todas las consecuencias que trae el pecado. Jesucristo en su cruz dio su vida por nosotros. En su resurrección dio su vida por cada uno de nosotros. En su cruz murió nuestro pecado y en su resurrección nos comunicó vida abundante para que como Él vivamos como hijos de Dios. Es decir, este es nuestro papel en el mundo, vivir como los hijos de Dios. Por eso el Papa constantemente a través de sus viajes lo dice. En la Costa de Marfil decía, estad dispuestos para encontrar a veces oposición, desprecio, mofa. Los verdaderos discípulos no van a ser menos que el Maestro. Sus cruces son como la pasión y la cruz de Cristo, fuente misteriosa de fecundidad. Esta paradoja del sufrimiento ofrecido y fecundo se viene verificando desde hace 20 siglos en la historia de la Iglesia. Queridos hermanos, Cristo es la solución del mundo. No hay otra, no hay otra. Jesús no nos salva hoy. Jesús ya nos salvó desde antes 2000 años por su muerte y resurrección. Lo que tenemos es que ir a buscar la salvación. El tesoro ya lo tenemos en la iglesia. Nosotros, por nuestro pecado, éramos como un barco que se hundía en el medio del mar. Y solo había una barca salvavidas. No había otra. Y esa barca es Jesús. Que cuando nos encontramos con Él, no solo nos salva nuestra vida, sino que nos da una vida totalmente nueva. Es la gracia. No hay otro camino para ser salvados. Él es la única y real esperanza para el hombre y el mundo. Y esto es lo que yo quisiera grabar en el corazón de todos ustedes a través de todas estas charlas. Decía el Papa cuando visitaba los Estados Unidos en 1979, su primer viaje. Los cristianos han de procurar estar a la vanguardia y en suscitar convicciones y modos de vida que rompan decisivamente el frenesí del consumo agotador y falto de alegría. Porque Cristo lo tiene todo, y el que tiene a Cristo, pues tiene todo.
Si Jesús no nos salva hoy, porque ya nos salvó desde hace 2000 años, por su muerte y resurrección, ciertamente su salvación sí es para hoy, para cada uno de nosotros, y cada uno tiene que irla a buscar. Es un tesoro que nos ha dejado el Padre en la iglesia, y cada uno tiene que ir a su iglesia a buscarla. Es el mismo, el de ayer, el de hoy y el de siempre. Y tiene ganada la victoria sobre el pecado y todo mal en este mundo. Me gusta mucho ver la carta a los Efesios, siempre me ha gustado. En el capítulo 2 y los versículos del 1 al 6 nos habla de esta manera el apóstol San Pablo. Vosotros estabais muertos a causa de vuestros delitos y pecados, en los cuales visteis en otro tiempo, según el proceder de este mundo, según el imperio de Satanás, que actúa en los rebeldes, en medio de las tendencias de la carne y siguiendo los apetitos de la carne y de los malos deseos, destinados como todos ellos también al castigo. Pero Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, y por Él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús. Estas palabras de la carta a los Efesios son muy consoladoras para nosotros. Es importante tener un encuentro personal con Jesús y tenerlo como Jesús nuestro Salvador, por la fe y por la conversión. Si Jesús ya nos salvó, dejó el Padre todos los tesoros para que los hombres se salvaran, y lo único que los hombres tienen es que irlos a buscar, abrirse a ellos, porque entonces no experimentamos todos los frutos de la salvación en nuestra vida y en nuestro mundo. Ciertamente, Cristo ya nos salvó y sus tesoros están en la iglesia y nos dio la nueva vida, pero lo que hace falta es que nosotros aceptemos y recibamos lo que Jesús ya ha ganado para nosotros. Todo latinoamericano generalmente es bautizado en la infancia. Los padres lo llevaron a la iglesia. Pero después, desgraciadamente, vive sin catequesis. No está consciente de aquello que tiene dentro de sí. Tiene un tesoro encerrado, escondido, enterrado dentro de sí, pero hay que sacar el tesoro. Y esto, queridos hermanos, es de suma importancia. Un hermano tuyo te envía un documento, por ejemplo, un testamento, donde te hereda todos sus bienes, con la única condición que tienes que ir donde él está para tomar posesión de ellos. Y él te los dio ya, son tuyos, pero para poder hacer uso de esos bienes, debes ir donde está tu hermano. Jesús es tu hermano, y que te está invitando a participar de esa herencia como hijo de Dios. Él ya te dio la capacidad de llegar a vivir como tal. Lo único que tú necesitas es ir a Él para hacer tuya la vida nueva que Él te ha regalado. Tú eres rico, pero tienes que ir a buscar el tesoro. ¿Qué debemos hacer para vivir la vida de Jesús? Le preguntó aquella multitud a Pedro la mañana gloriosa de Pentecostés, y que los hechos de los apóstoles nos lo recogen y nos lo entregan hoy día. Toda esta gente se había dado cuenta que los apóstoles, junto con María, vivían la vida humana de tal manera que inspiraba a que los demás también quisieran vivir de la misma manera. Y la respuesta de San Pedro fue sencilla: crean en Jesús, conviértanse de sus pecados, y entonces podrán vivir la vida del Hijo de Dios resucitado. De ahí la necesidad de la fe y la conversión. Fe y conversión es lo único que nosotros necesitamos para vivir la vida de Dios traída por Jesús. La fe. Vayamos un poquito y veamos la importancia de la fe. La fe es el medio necesario para conectar con la salvación de Jesús. Ciertamente, solo Jesús salva. Estamos de acuerdo.
Pero el medio por el cual esa salvación llega a nosotros es la fe. El apóstol San Pablo lo dice claro en esa linda carta a los Romanos en el capítulo 5 y los 2 primeros versículos. Y también los Hechos de los Apóstoles recogen en el capítulo 10, versículo 43, frases como estas, que son importantes. La fe es lo que nos salva. Sin la fe no podemos de ninguna manera agradar a Dios. Y los Hechos, en ese capítulo 13, versículo 38, también lo dice, la total justificación la obtiene por Jesucristo todo el que cree. San Pablo en Efesios 2:8 dice, habéis sido salvados por gracia mediante la fe, y esto no viene de vosotros mismos, sino que es un don de Dios. La fe no es sentimiento, ni se mide por emoción, ni tampoco es autosugestión. Es un error cuando se cree que la fe se siente y la gente llora por la fe o se eriza. Es una decisión total del hombre que envuelve todo su ser y que compromete toda su persona. Recuerda esto, la fe no es creer en algo, sino en alguien. Por eso hay personas que me dicen, pero es que yo creo, hay que creer en algo, padre. Lo malo es no creer en nada. No. Hay que creer en alguien, y ese es Dios, que habla al hombre. Y su palabra la tiene la iglesia y nos la entrega en cada Eucaristía, y la tenemos en la Biblia. La fe es entregarse a esa persona sin límites ni condiciones. Tampoco es un asentimiento intelectual, como algunos creen, a cosas que no entendemos, sino una confianza y dependencia a Dios vivo y verdadero en su plan de salvación. El cristiano se entrega a Cristo, se da a Cristo. Por eso nosotros hemos de tener mucho cuidado de vivir una fe como tiene que ser. Es importante indudablemente el testimonio de la vida. Por eso cuando los cristianos viven, como decía el Papa en Alemania, decía a los alemanes, si los cristianos ponen como fundamento de su testimonio de vida y de su comportamiento social la verdad del hombre revelada en Cristo, entonces realizan un servicio para todos. La dignidad del hombre, perceptible a todos, y reconocida por todos, alcanza su más clara y amplia vivencia. No hay caso. Vivir la fe. Esto es importante para todos nosotros. En la carta a los Romanos, el apóstol San Pablo dice esto: si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree para conseguir la justicia y con la boca se confiesa para conseguir la salvación. Romanos 10, 9 y 10. Cuando San Pablo habla de corazón y de boca, se está refiriendo tanto a lo más íntimo como a lo más externo del hombre. Es decir, la fe tiene que ser tan profunda como manifiesta. No se puede decir, yo la tengo, yo tengo una fe allá adentro, allá adentro, allá adentro. No. La fe tiene que salir, tiene que verse, tiene que palparse. La fe, por tanto, nos lleva a actuar conforme a lo que creemos, cambiando nuestra forma de vivir. De otra manera, no es fe. De otra manera será sentimiento, será ideología, será creencia, pero la fe es mucho más que esto. Recuerdo que habían contado una vez algo muy interesante sobre un equilibrista. Y la fe en Cristo muerto y resucitado nos llevará a morir con Él para resucitar con Él. La fe o se manifiesta o no es fe. La fe que no se manifiesta sería como un fuego que no calienta, que no quema. Sería como un aire acondicionado que no enfría. La fe, por ser fe, debe ser tan interior como exterior. Y recuerdo esto del equilibrista que en Nueva York
se han construido como dos rascacielos impresionantes, muy altos y como a 30 metros de distancia uno de otro. Y un famoso equilibrista tendió una cuerda en lo más alto de estos edificios y lo hizo con el fin de pasar caminando sobre ella. Pero antes dijo a la multitud expectante que estaba allí, toda la gente, los curiosos, ustedes saben cómo es eso: me subiré y cruzaré sobre la cuerda, pero necesito que ustedes crean en mí y tengan confianza en que lo voy a lograr. Claro que sí, respondieron toda la gente que estaba allí. Al mismo tiempo dieron el grito. Y subió por el elevador y, ayudándose de una vara de equilibrio, pues comenzó a atravesar de un edificio a otro sobre la cuerda floja. Habiéndolo logrado, bajó y dijo a la muchedumbre. Le dijo así, estaba la muchedumbre pues emocionada y le aplaudía: ahora voy a pasar por segunda ocasión, pero sin la ayuda de la vara. Por tanto, más que antes, yo necesito su confianza y su fe en mí. Y aquel hombre subió por el elevador y luego comenzó a cruzar lentamente de un edificio al otro. Y la gente estaba muda de asombro y la gente le aplaudía. Y entonces el equilibrista bajó y, en medio de las ovaciones, por tercera vez dijo: ahora pasaré por última vez, pero será pues llevando una carretilla sobre la cuerda. Necesito más que nunca que crean en mí y confíen en mí. Y entonces la gente estaba aguardando en silencio y miraba hacia arriba y nadie hablaba. Y solo una persona gritaba: sí, sí, yo creo en ti, tú sí puedes, tú eres el hombre para hacer eso, yo confío en ti. El pobre hombre equilibrista pues le contesta: si de veras confías en mí, vente conmigo y súbete a la carretilla. Cuando en verdad le creemos a Jesús, nos subimos a su cruz, muriendo a todo aquello que no nos deja vivir. Queridos hermanos, este tipo de fe nos permite ver lo invisible y esperar contra toda esperanza, ya que todo es posible para el que cree y nada es posible para el que no cree. Jesús ya realizó de una vez para siempre nuestra salvación. Por la fe nosotros aceptamos, recibimos y hacemos nuestra esa salvación. Salvación que ya fue ganada por su muerte y su gloriosa resurrección. Salvación que es un tesoro en su iglesia y que se nos da a través de los sacramentos. Pero ya nos ganó y nos dio la salvación. Pero nos la dio en un cheque. Por tanto, tenemos que ir a cobrarlo al banco de la misericordia del Padre Celestial. Está firmado por el mismo Jesús. Su firma es muy sencilla, una cruz. El Padre conoce muy bien la firma de Jesús. Nadie la puede falsificar. No está escrito con tinta, sino con la misma sangre de Cristo. Jesús dice así: aquí está tu cheque. Los méritos de su muerte y de su resurrección son los que nos ganan este cheque. La fecha es el día de hoy, no es mañana. Hoy es el día de la salvación, como dice San Pablo tantas veces a través de la carta a los hebreos. Mañana podría ser demasiado tarde. Aprovecha la oportunidad. La cantidad que vas a cobrar es una vida nueva, vida de hijo de Dios, que la recibiste en el bautismo, pero que probablemente la has perdido por el pecado. O peor todavía, ni sabes que la tienes dentro. No está al portador o cache, sino al nombre y apellido de cada uno de nosotros, del tuyo y del mío. Ningún otro puede cobrar por nosotros. No se puede ni endosar ni depositar. O se cobra hoy personalmente o se pierde. El banco de las misericordias del Padre está abierto las 24 horas y en estos momentos tú puedes manifestar tu fe en Jesús delante de su Padre. El cheque te lo regaló Cristo
y es gratis, es un regalo. Es pura gracia. Para cobrarlo solo debes tener confianza en que en verdad la muerte y la resurrección de Jesús responden por la vida nueva que dice el cheque. Que la sangre de Cristo tiene suficientes méritos ante el Padre para otorgarnos lo que el mismo Cristo nos ganó, de eso no hay duda. La vida nueva está ahí y se te da a través de todos los sacramentos. Ahora bien, la fe en que Jesús ya nos salvó no nos permite buscar otros medios de salvación. Sería como si para subir a un edificio muy alto tratáramos de ascender por la escalera teniendo el elevador a nuestra disposición. Jesús es ese elevador que nos lleva al Padre. Solo hay que meternos en él por la fe para que nos lleve hasta arriba. Por tanto, es necesario que renunciemos a todo otro medio de salvación, que no sea Cristo, que no sea su iglesia, que no sean sus sacramentos, ya que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos encontrar la salvación. Lo dice el libro de los Hechos en el capítulo 4, versículo 12. Cuentan que en el año 270 moría un hombre, se llamaba Valentín. Se había presentado frente a un juez que se llamaba Asterio. Era condenado por ser cristiano. Y frente a Asterio habló claro y dijo que no creía en el paganismo, no confiaba en él. Era estúpido el paganismo. Pero explicó también la doctrina cristiana que Asterio se quedó ilusionado en aquello. Y dijo una frase que lo sorprendió: yo rezo porque los ciegos vean. Y entonces creyó Asterio que eran los ciegos del cuerpo. Valentín hablaba de los ciegos del alma, los que no tienen fe. Pero Asterio le dijo a Valentín: Valentín, tengo una niña de 4 años ciega. ¿Tú crees que Cristo pudiera darle la vida? Y Valentín le dijo: seguro que sí. Oró Valentín sobre la niña y se hizo el milagro. Y entonces Asterio se convirtió y con él se convirtieron 42 personas de su familia. Valentín, amigo de Cristo, hizo mi amigo Asterio y Asterio, amigo de Cristo, hizo a toda su familia. Y todos fueron condenados a muerte por el gobierno romano por ser cristianos. Valentín moría el 14 de febrero del año 270. Esta es la historia de San Valentín, es decir, el hombre que supo entregarle todo a Cristo. Porque era amigo de Cristo, hizo muchos amigos de Cristo. Y Cristo les dio el premio del cielo. A todos les bendigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Ay de mí, si no predicase el glorioso evangelio. Monseñor Agustín Román no solo fue el primer obispo cubano ordenado para el episcopado en Estados Unidos, sino que fue el amigo de todos. Construyó la ermita de la Caridad con las primicias de los cubanos recién llegados. Delegado de Monseñor Agustín Román, Radio Paz presentó En Busca de la Felicidad.